Aviso importante. Este episodio trata temas relacionados con la intimidad femenina desde una perspectiva cristiana. El contenido puede no ser apto para menores de edad. Se recomienda discreción del oyente. Muchos acuñen el dicho de lo que no fue en tu año, que no te haga daño, como una premisa para no contar toda la verdad acerca de nuestro pasado. Hoy hablaremos acerca de si esto es correcto delante de los ojos de Dios, es algo que me conviene, va a aportar algo bueno para mi relación. En este episodio vamos a ahondar un poquito más acerca de esta verdad a medias, diría yo, si no es que llamarle una completa mentira a esto que escuchamos con mucha frecuencia, Cornelia. Bienvenidas a todas las que nos acompañan. Claro. ¿Cómo estás tú, Cornelia? Muy contenta de estar aquí, para ser sinceras. Y eso que tú planteas es interesante porque en realidad es una pregunta que mucha gente hace. O sea, yo debo decir todo a mi prometido de lo que yo he vivido antes o a mi esposo. Y por otro lado, si es mi esposo o mi prometido que me cuenta algo a mí de su pasado, ¿cómo yo debo responder a eso? ¿Está bien que me lo diga o no me lo diga, pero también cómo yo debo responder, si eso es adecuado? Y de eso vamos a estar hablando en este episodio. En este episodio llamado ¿Debo contar toda la verdad a mi pareja? Bueno. Vamos a ir avanzando en el tema en una cuestión de minutos. Y es que nos llama la atención, hemos hablado de esto, Cornelia, antes, que todo en sí, todo el ambiente cultural hoy en día nos empieza a enseñar acerca de que cuando empecemos una relación ya vamos con una actitud de precaución, de cuidado, de que yo, voy a casarme, pero no voy a dar todo el amor, tampoco voy a dar todo de mí. Yo tengo que tener como las antenas, tú sabes, en alerta, como que tengo que cuidarme de esta persona con la que estoy decidiendo pasar el resto de mi vida. Y eso nos lo muestra algo tan común y popular hoy en día que se llaman los acuerdos prenupciales. Ay, sí. Que tú te imaginas, es empezar una relación matrimonial ya con un acuerdo por si me llego a divorciar. Sí, hay que tomar precauciones porque a lo mejor esto no llega al final. Te pasa. Sí. Entonces ya voy con esta actitud de precaución, de protegerme a mí. Sí. Y porque el otro en cualquier momento puede hacer algo que a mí me perjudique y yo no quiero eso. Y eso es un aspecto que hace que la gente no diga todo, pero también hay otro aspecto y es que las personas que han vivido situaciones difíciles o que han tomado malas decisiones en el pasado y que sienten que han dañado un poco su historia, ¿no? Cuando están frente a un matrimonio que nos vamos a casar, tienen la ideación irrealista de que, bueno, yo voy a empezar una nueva etapa. Voy a como estrenar una casa nueva, qué sé yo. Voy a salir de la casa de mis padres a lo mejor y tengo el ideal de una vida nueva, como de paquete, como decimos a veces, y no quiero que nadie empañe este sueño. Entonces, hablar de cosas como no tan bonitas, digamos, de mi pasado, como que no ayuda y prefiero ocultar esa verdad. Y empezar a escribir una nueva historia. Una nueva historia, pero tú tienes un pasado que puede que te esté afectando en alguna medida. No que siempre, ¿verdad? No es que siempre. Y un pasado que siempre va a estar con nosotros, porque hace parte de nuestra historia. Pero por supuesto, claro. Así que, Cornelia, para ser sinceras, hablemos de cuáles son esas luchas más grandes que afectan las relaciones. Hablemos de las relaciones matrimoniales como tal. Si yo ya estoy en un pacto que he hecho delante del Señor, estoy dentro del matrimonio, ¿a qué me enfrento? ¿Cuál es mi lucha? ¿Cuál es mi lucha para no decir eso? Porque ¿con qué batallo entre que siento que mi esposo debería saberlo y no lo digo y eso es inseguridad? Básicamente yo tengo mucho temor y no nos estamos refiriendo a que si tú tienes temor de que te vayan a hacer algo malo, que haya abuso, que haya un maltrato, no estamos apoyando nada de eso. Lo que queremos decir es que si tú te sientes insegura y temerosa porque tú quieres controlar todo,
pues eso hace que tú no acabes de decir lo que tienes que decir. O, por ejemplo, tienes miedo a ser juzgada mal por tu pareja, que tu pareja piense mal de ti o cambie actitudes contigo o generar dificultades, porque de nuevo, no quiero dañar este sueño matrimonial y tengo la expectativa de que la vida a partir de ahora será una vida sin problemas, de que yo no voy a tener ningún inconveniente y que yo quiero vivir feliz como en los cuentos que nos daban de pequeña, ¿no? Exacto. De la Bella Durmiente y de todo eso, que siempre dicen que va a tener y fueron felices para siempre. Yo estoy loca porque hagan el episodio 2 de La Bella Durmiente o de La Cenicienta. La continuación para que veamos. Para ver cómo era la Cenicienta, casada, con hijos. A lo mejor era obsesiva con la limpieza y peleaba muchísimo porque limpiaba mucho. Seguro. O lo que sea, pero en realidad eso de feliz para siempre es un mito. Porque en esta tierra, la verdad que la satisfacción en Dios es algo que trasciende a lo que está pasando. Entonces, ese querer controlar el bienestar obstaculiza mi sinceridad. Obstaculiza que yo sea genuina y que yo diga lo que pienso. Y además, como tú decías, vivimos en un mundo de muchas apariencias, donde es importante cómo yo luzco. Estamos como en una vitrina eterna, ¿no? Donde todo tiene que lucir bien. Entonces yo no puedo hablar de que las cosas están mal. Pero la vida en esta tierra es dura. La vida en esta tierra trae experiencias difíciles y por eso es que necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Porque nosotros pecamos y porque pecan contra nosotros, nos hacen daño, nos provocan dolor y el Señor ha venido a eso, a liberarnos. Por eso necesitamos a Cristo. A eso mismo. Y cuando nosotras vamos a la palabra, Pablo en Efesios 4:25 nos dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y este pasaje está dirigido a una iglesia en el contexto de transformación que Dios estaba obrando en la vida de aquellos que andan en Cristo. Pero el principio bíblico aquí podemos aplicarlo a nuestra vida matrimonial. Sí. Incluso aquellos comprometidos, comprometidos que van a casarse, que se encuentran ya en un proceso de consejería prematrimonial, que ya han hablado y han hecho un acuerdo para contraer matrimonio. Estamos llamados a hablar la verdad. Nuestra pareja es nuestro prójimo, entonces no podemos dejarlo fuera de este llamado. ¿Por qué es importante que hablemos la verdad en nuestra relación? ¿Y qué impacto o qué consecuencia podría venir cuando nosotros dejamos de hablar la verdad y ya la empezamos a basar en una mentira? Exacto. Y eso, estamos hablando en general de la verdad, no solamente del hecho de que yo estoy ocultando algo de mi pasado, sino de tener una actitud hacia la verdad. O sea, amar la verdad, y ser transparente y sincera en todo tiempo. No solamente de que si debo comentar algo del pasado o no. Y luego vamos a hablar de eso, de cómo manejar la historia del pasado. Pero mentir, mira, ya es algo hasta cultural, es normal y lo hacemos casi sin darnos cuenta. No sé si tú notas que tú saludas a alguien y le dices ¿cómo estás? Y la gente te dice bien. Bien, todo yo el mundo estoy está bien. Y hasta qué punto eso es cierto, hasta qué punto eso es verdad. Y no es que usted cada vez que alguien te salude, tú va a durar media hora diciéndole todo lo que tú estás pasando en tu vida. Pero por lo menos decir bien, pero tengo un poco de calor, o tengo sed, o estoy muy cansado, no sé. Y déjame... Ser un poquito más honesto. Un poquito más honestos. ¿Qué tal de cuando estamos molestos, algo pasó y llega nuestra pareja? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada. 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 Si te pasa algo y estás diciendo nada, eso es una mentira. Claro, y como toda mentira que es pecado, para tú taparla después de nada, tú tienes que pecar más. Y tú tienes que buscar otra mentira para poder... Entonces una mentira engendra otra. ¿Pero por qué tú me dices que nada? No, porque qué sé yo cuánto. Entonces empiezas a pecar ahí y se arma un lío. Eso afecta a tu relación con Dios, afecta a tu relación con tu pareja, socava la integridad que tu pareja piensa que tú tienes. Y el problema es que se va a descubrir. Porque la verdad sale a la luz tarde o temprano. Y cuando sale a la luz, que tú dijiste una cosa por otra, o ocultaste algo que era importante, volviendo un poco al tema en el que estamos, algo que era significativo, que no me lo dijiste, cuando se descubre, yo empiezo a desconfiar de ti, empiezo a dudar de ti y empiezo a preguntar, como me dijo alguien una vez, ¿qué otras mentiras, qué otras cosas
ella me está ocultando, doctora? ¿Qué otras cosas yo debo saber? ¿Hay algo más que tú me tengas que decir? Porque cuando una persona dice algo, regularmente hay otras cosas que está ocultando. Entonces, vivir en la verdad da mucha libertad. La mentira es algo que Dios odia y que el padre de la mentira es Satanás. Nosotros deberíamos, como hijos de Dios, hablar en verdad y vivir en verdad, abrazar la verdad y ser sinceras. ¿Cómo se llama este podcast? Estamos llamadas a hablar verdad, a hablarnos verdad unos a otros. En nuestras relaciones, lo estamos enfocando aquí particularmente, y a mí me gustaría que empecemos a abordar desde diferentes perspectivas cómo es que yo entiendo si debo entonces compartir con mi esposo o con mi prometido aquellas cosas, ya pensando más específicamente en estas cuestiones de mi pasado que no fácilmente yo quiero compartir, o como tú decías al inicio, que se me hace más conveniente, según mi propio entendimiento, dejarlas atrás y como que voy a empezar una vida nueva y lo de atrás es como que ya no hace parte de mí. Sí. Empecemos a hablar de la importancia entonces de iniciar una relación matrimonial con el fundamento de la verdad. Que trae como consecuencia confianza. Claro. Vamos a construir una relación sobre la confianza. Y eso facilita el que yo pueda decir luego lo que tengo que decir. O sea, es importante saber que sí hay cosas que yo tengo que decirle a mi esposo o que a mi prometido. Sí hay cosas que debo decirle y luego vamos a ver cómo se hace, pero yo tengo que tener la actitud de que yo quiero un matrimonio basado en la verdad, yo quiero una relación transparente, yo quiero ser honesta con mi pareja, con mi esposo y decir la verdad en lugar de ocultarlo, ocultar que tuve una vida pecaminosa o tuve pecados sexuales, sino que eso fue mi pasado o lo que sea, pero yo quiero vivir en la verdad y ser transparente en lugar de ocultarlo. Porque cuando lo oculto, estoy trayendo más malestar y más dolor a mí misma internamente, aunque nadie lo sepa, Dios lo sabe. Pero la Biblia dice ahí en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prospera. Más el que lo confiesa y los abandona o se aparta, dicen otras versiones, haya misericordia. Entonces, un matrimonio estable, para que una pareja esté conectada, necesita esos niveles de compromiso. Son como dos patas de una mesa, el compromiso y la confianza. Pero eso está basado en la verdad. La mentira rompe la confianza, la mentira quiebra el compromiso. Así que es muy importante en el matrimonio que tengamos eso bien en cuenta. Hay otra perspectiva que yo quisiera que viéramos y es quizá aquellas mujeres que pudieran identificarse con el hecho de que el pasado, que no saben si hablar o no, involucra experiencias vergonzosas, quizá experiencias dolorosas, traumáticas. Sí. Esas son cosas que sí están justificadas como para mantener allí escondidas o guardadas o las debo decir. Bueno, yo pienso que sí las debes decir y hay que ver cómo, pero hay cosas de esas que hay que decirle a tu esposo. Si tú has tenido una vida sexual desorganizada en tu pasado, como no creyente o como creyente tuviste algún tipo de caída o tentación o pecado, o tuviste algún evento traumático, algún abuso, alguna violación, algo que te afectara no solo en tu sexualidad, sino también en tu integridad personal, en tu vida emocional, tú debes comunicarlo de una manera adecuada. La pregunta es cómo hacerlo. Bueno, lo primero es que tenemos que orar, porque necesitamos la perspectiva de Dios acerca de mi propia vida y acerca de lo que me está pasando. Si estás casada y tienes muchos años de casada, un tiempo de casada, y tú no le has comentado esto a tu esposo y te está afectando, porque te tiene que estar afectando, lo primero que necesitas hacer es pedirle a Dios que te dé arrepentimiento y arrepentirte genuinamente, porque estás mintiendo, estás ocultando algo que es importante y si tú la verdad... Hay un cantante por ahí que dice que la verdad no tiene remedio, porque la verdad es la verdad. Si tú la pones más chiquita, es mentira. Sí. Si la pones más grande, es mentira. Si la ocultas, es mentira. Entonces, la verdad es la verdad. Entonces, si tú has hecho cualquiera de esas cosas y has mentido, así que necesitas arrepentirte y ir delante del Señor y que su gracia, que te perdona y que te libera, te va a capacitar para entonces verte como Dios te ve y tú poder entonces comunicar lo que tienes que comunicar.
Entonces, al hablar con tu esposo acerca de esa situación, no lo minimices. No dices, mira, yo quiero como para salir del paso. No, eso fue algo ahí rápido que no sé qué. No, tú tienes que decir las cosas como son, sin dar detalles exagerados, porque tampoco te puedes ir al otro lado de exagerar la cosa y dramatizarlo, y entonces como que ponerlo más dramático, de hacerte una víctima. No, pero lo que pasó de manera objetiva, decirlo. Esto es lo que pasó, yo viví esta situación, y decirlo. Y buscar ayuda. Juntos pudiera ser, o tú sola, si es para ti. Y no esperar que, bueno, ya yo se lo dije a mi esposo, ya saqué el secreto, pues entonces ya sigo la vida normal. Y el efecto y el malestar, cómo tú procesas estas emociones, cómo tu mismo esposo quizás necesitaría algún tipo de consejería para entender cómo procesar esto, sobre todo si alguna de estas situaciones ha traído consecuencias en la vida íntima de ustedes o en la vida diaria, qué sé yo, es que tenemos que entender que nos necesitamos unos a otros y que necesitamos consejería, a veces necesitamos que alguien camine con nosotros con estos temas. Y si tú, por ejemplo, tú escuchas este podcast y dices, bueno, ella está diciendo que yo ore y vaya a hablar con mi esposo, yo ni sé cómo plantear de eso. Bueno, yo te puedo decir que ir a un consejero, tú sola, para plantear esta situación y que te ayude a cómo articular, decir todo esto, también es de ayuda. Pudieras hacerlo así y luego con la ayuda de un consejero, pues poder ver cómo lo haces. Pero yo creo que sí, que hay cosas del pasado que tu pareja lo debe saber, sin demasiados detalles, porque no son necesarios, pero hay cosas que sí, que si te están afectando hoy, tienes que confesarlas y tienes que decirlas. Hay otra perspectiva también que es bueno que la traigamos sobre la mesa, y es que sí hay situaciones en donde no debemos de nosotros ser tan prontas para abrir esa puerta y compartir lo que ha pasado antes de que llegara esta pareja a nuestra vida. ¿Cuáles son esas, no sé si llamarlas excepciones? Sí, o sea, es importante porque esto es algo muy íntimo y no lo tiene que saber todo el mundo, ni siquiera todos tus amigos. Por ejemplo, hay personas que entran en una relación de noviazgo, se sienten súper bien. Tú sabes que los primeros 6 meses del noviazgo, uno está en la luna. Enamorado, está vuelto loco. Entonces uno tiende como que yo me siento tan bien contigo que quiero contar alto ahí. Sí. O sea, realmente hay ciertas cosas que tú tienes que esperar que esa persona tenga un compromiso contigo, tenga un tiempo de relación, que tengamos un compromiso de matrimonio, porque ahí sí esa persona lo debe saber. Pero si tú fuiste, por ejemplo, abusada o tuviste relaciones sexuales o hiciste tal o cual cosa, un novio que te esté conociendo que quizás no termine, esa relación termine y no se casen, se va a ir con toda esa información tuya. No creo que sea prudente, pero sí una persona que ya se vaya a casar contigo, que tenga un compromiso, pues entonces de eso es que estamos hablando. Porque dar tanta información de manera prematura inclusive puede afectar mucho, porque tú ni siquiera lo conoces bien. Tú te sientes muy contento con ese chico, pero tú no lo conoces, la verdad, ni él a ti tampoco. Entonces hay como ciertas cosas que se deben dejar para el momento preciso. Para cuando esa relación ya haya avanzado y pueda comprobarse también el carácter maduro de la otra persona con la que tú estás ya pensando en construir una relación y que tú para sepas, el resto y que de la vida. tenga una expectativa adecuada de cómo esa persona va a responder cuando recibe esa información, cómo la va a manejar. Eso es muy importante. Yo quiero hacer un paréntesis acá, porque a lo mejor hay alguien que esté diciendo, voy a hablar y mi relación se va a dañar por decir la verdad. Pero yo sé que en tu experiencia tú has podido ver el beneficio que hay de la consejería prematrimonial cuando se hace con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, cuando tú de verdad dejas que el Señor saque todo lo que tiene que sacar en ese momento y todo el beneficio y la edificación que trae, el poder escuchar a la otra persona, el poder también hablar y decir lo que no he querido decir hasta hoy, previo a hacer un pacto sagrado delante de Dios. Claro, es increíble
cómo Dios sorprende a muchas personas en cómo el otro responde de una manera tan empática, tan amorosa, que es como que Dios utiliza a esa persona como un instrumento, como un bálsamo para este dolor. Si yo hubiera sabido que tú ibas a responder así, te lo digo antes, qué sé yo. En realidad sí, pero sí hay una relación, no solo de compromiso, sino de confianza y de transparencia. Y yo creo que sí, que debemos de permitir que el Señor utilice a nuestro prometido, a nuestros consejeros, para ayudarnos a sanar en este proceso y entrar al matrimonio de la mejor manera posible. Y si ya estás casada y no lo hiciste, también hay esperanza para hacerlo, y no dejar que el tiempo pase y que tú sigas con ese pasado haciéndote daño. La verdad es que poder decir la verdad y confesar lo que tienes que confesar, si es necesario, es importante hacerlo. Y trae libertad. Amén. Y qué liberador es también recordar que no somos dos personas perfectas tratando de impresionarnos el uno al otro con nuestro nivel de perfección y nuestras historias vitrina que tú dices para que todos vean y nos llenen de elogios, sino recordar que somos dos pecadores, claro, uniéndonos en matrimonio y fallamos. Claro. Y además el otro tiene su pasado también. O sea, a veces creemos como que somos nosotras que estamos súper mal y que la otra persona es un ángel del cielo que bajó. No, o sea, la otra persona tiene su historia diferente, en otro sentido, qué sé yo, en mayor o menor grado, pero delante del Señor todos somos pecadores. Todos necesitamos redención y todos necesitamos empatía, amor, esperanza y redención. Y ese mismo pecado es lo que nos muestra la gracia de Cristo. Así es. Si no, no lo veríamos. No lo veríamos así. Nuestro pasado nos impacta. Sí. De alguna o de otra manera y nos impacta. No lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Vamos a lidiar con él en distintas etapas de nuestra vida. Sí. No es algo que quedó atrás. Y es importante que nosotros veamos nuestra historia pasada con los lentes del Evangelio puestos. La historia de José es un hermoso ejemplo de cómo nosotros podemos verlo de esta forma. José, un hombre que atravesó una experiencia de vida difícil, muy dura, traicionado por sus hermanos, las personas más cercanas a él, puesto en la cárcel por una mentira, olvidado por sus amigos. Y al final, él reconoce y con estas palabras lo que le pasó. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Él dice, Dios lo cambió en bien, aunque muchos dispusieron el mal para él. ¿Cómo es que la soberanía de Dios impacta nuestra comprensión acerca del pasado que tenemos? ¿Y cómo nos ayuda a hablar la verdad también con nuestro esposo o nuestro prometido? Claro, si ya el pasado pasó y no lo puedo cambiar, yo tengo que verlo como Dios lo ve para poder aceptarlo. Porque si lo sigo viendo con mis ojos terrenales, quizá me deprima o me ponga ansiosa o lo oculte o no sé qué. Dios controla todo lo que ocurre. Nada pasa desapercibido. Dios está en control. Aún el dolor que nosotros hemos vivido, aún los traumas, aún los abusos, Dios puede tornar todo eso en bendición en el presente y en el futuro, aunque en el pasado fue doloroso. Y yo quiero decirte que si tú has tenido situaciones traumáticas, dolorosas, si han pecado contra ti, porque a veces son cosas que yo hice, pero otras veces es que lo han hecho contra mí, yo quiero que sepas que Dios estuvo en tu pasado. Dios está ahí y Él no está contento con el maltrato que te hicieron, ni está contento con esa injusticia. Y Dios va a pagarle a cada quien lo que le corresponde con su justicia santa. Tú puedes estar tranquilo y tú puedes descansar tranquilamente porque Dios a cada quien le va a dar lo que le toca. Tú no te tienes que preocupar. Y Dios va a tornar todo eso en bendición si es que nosotros ponemos todo eso en sus manos y si confiamos en su poder y si confiamos en su soberanía y en su amor. Pero si yo lo quiero tratar de arreglar ocultándolo, si yo quiero taparlo, pues yo lo que voy a hacer es sufrir. No, yo estoy delante de Dios con mi dolor. Y Dios puede ayudarme a ver cómo eso puede sanar mi vida y puede ser de bendición para otras personas. Uno no puede cambiar el pasado.
Pero cuando uno lo sana, llevándolo al Señor, entendiéndolo y viéndolo como estamos hablando, entonces nosotros podemos quitarle un efecto negativo que el pasado tiene en el presente. No lo puedo cambiar, pero me está afectando. Si lo sano, pues entonces puedo dejarlo atrás y me sirve como experiencia, me sirve hasta para ministrar a otras personas. Entonces es importante que lo veamos como Dios lo ve, porque Dios lo permitió con un buen propósito para nuestras vidas. Y Él sí lo cambia. Claro. No altera los sucesos como tal, pero Él nos reviste, nos renueva, cambia nuestro corazón. Y nos enseña tantas cosas, y crecemos y nos santificamos, y nuestra vida ni nuestra identidad depende de nuestro pasado. Nuestra identidad depende de Cristo. Nosotros somos hijas de Dios a través del Evangelio y somos nuevas criaturas, y lo que ha pasado, Amén. El pasado quedó atrás y somos hechas nuevas, y entonces a través de Cristo yo puedo ver mi pasado con otros ojos y verlo con esperanza de redención. Amén. Yo quiero terminar haciéndote 2 preguntas más prácticas. Ajá. La primera es ¿qué de aquellas mujeres que se están preguntando ahora? Ajá. ¿Cómo yo hablo entonces acerca de estas cosas difíciles? Ya entendí que tengo que hacerlo. ¿Cómo es que lo puedo hacer de una manera sabia? Sí. Y prudente. En la práctica. Bueno, lo primero es recordar que si tu novio no es tu prometido, si es un novio que tenemos un poco tiempo, no es necesario que le digas nada. Eso quiero dejarlo bien claro. No luches con eso en ese momento. Si te sientes muy mal, tú le puedes decir, mira, que hay otros temas en mi vida que no te los puedo decir todavía, que me afectan, y vamos a ver si más adelante te lo puedo decir. Pero no tienes que decir el tema, no tienes que dar detalles a una persona que es nueva, relativamente nueva en tu vida. Ahora, si es una persona que se va a casar contigo o es ya tu esposo, pues lo primero que tienes que hacer es orar. Orar para que el Señor te ayude, como decíamos ahorita, a ver las cosas a través de sus ojos. Luego, yo le recomiendo a la gente que escriba con la mano, en lápiz y papel, no en la computadora, a mano, y escriba la historia de lo que pasó, como si alguien la fuera a leer, leer. Nadie la va a leer, la vas a leer tú. Pero tú le escribes tratando de explicarlo, porque las emociones hacen que uno no se pueda explicar bien y uno se vuelve un lío. Si tú lo escribes y lo revisas y lo corriges y lo borras, te va a durar un par de semanas en eso, y lo arreglas y te aseguras de que si una persona lo lee de principio a fin, tiene un sentido lógico y la persona puede entender lo que dice ahí. Esa nota no es para tú entregársela a nadie. De hecho, la puedes romper. Es simplemente para que organices tu pensamiento y tengas todo claro. Entonces, notes que no tienes que dar tantos detalles. Tú dices, bueno, estos detalles no agregan nada. No tengo que decir la hora, el día, el sitio y un montón de cosas por ahí. Sino lo que ocurrió. Expresar específicamente lo que ocurrió, el dolor que te causó, cómo lo manejaste, qué hiciste, cómo te sentiste después, no sé lo que pasó, pero decir cómo lo manejaste, y finalmente cómo tú te sientes hoy con eso que pasó. Es tan sencillo como eso, no es tan sencillo, pero no implica más de ahí. ¿Qué me pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo lo manejé? Y cómo me sentí en el momento, qué fue lo que realmente me dolió, porque quizás a ti y a mí nos pasan la misma cosa, y a ti te duele por un lado y a mí me duele por el otro. Bueno, pues ¿cómo fue? Y cómo tú te sientes ahora, cómo eso te afecta ahora, con qué tú luchas ahora. Expresa además los temores que tú tienes en el presente al tener que hablar de este tema. O sea, mira, yo te estoy diciendo esto, pero estos son mis temores, estas son mis luchas, yo temo esto por aquí, esto por allá, porque me voy a casar o porque estoy casada y esto me provoca tal o cuales cosas. Expresa tus sentimientos. Y finalmente, cuando ya lo digas y hables con tu esposo o tu prometido de eso, quizás necesiten buscar ayuda juntos, quizás necesiten procesar eso con un consejero, los dos, o quizás en un momento los dos, en otro momento la persona sola, porque quizás puede afectar el matrimonio o quizás no. Independientemente de que tal vez puede ser que es algo que pasó en el pasado y no me está afectando, pero yo entiendo que tú lo debes saber. Por ejemplo, si tú tuviste relaciones sexuales antes de casarte, en una vida que tuviste antes, tu prometido debe saberlo. No debe ser una sorpresa en la luna de miel. Tu prometido debe saberlo, pero el saberlo, el sanar, el perdonar, facilita que la vida sexual simplemente continúe y que Dios te dé la oportunidad de tener una linda vida sexual. Eso es perfectamente posible, pero si andamos en verdad. Entonces,
Eso no necesita consejería necesariamente, porque quizás es simplemente decirlo. Pero hay otros eventos que sí quizás necesiten algún tipo de ayuda. La otra forma práctica que quiero que tú compartas es para aquellas esposas que quizá nos están escuchando ahora y dicen, wow, yo he dejado pasar muchos años, he guardado esto por mucho tiempo y no sé qué hacer. Ahora lo digo, mejor ya no lo digo. Y quiero pedirte, sí que nos compartas de una manera práctica, pero también apelando a que muchas veces queremos ignorar que ocultar la verdad daña nuestra relación de diferentes maneras. Eso ha estado ahí y eso está afectando la intimidad emocional que yo pueda tener con mi pareja. Claro, porque hay un pedacito que no te entrego. Que no te entrego. Y eso se ve también en nuestra intimidad física, en nuestra intimidad sexual. Eso está presente y hace daño, aunque yo me quiera hacer creer que no, que lo he manejado muy bien, nadie se enteró, pero quizá empiezo a sentirme confrontada en este momento. Cuando yo veo, wow, el Señor me está llamando a hablar verdad con mi esposo. Entonces, lo bueno de aquí es que cuando confiesas, Dios se aparece en el escenario. Porque estás agradando a Dios. Tú permites que el Espíritu de Dios como que se haga, está presente, pero como que se manifieste, ¿no? Y entonces eso trae gracia, trae bendición, trae paz, trae claridad de mente, te guía la verdad. O sea, el Espíritu Santo está ahí y solamente eso ya tú tienes un ayudador para hacer el proceso. Entonces, lo primero es hablar con Dios y pedirle perdón siempre a Dios porque estoy mintiendo, estoy fallando, pero también pedirle gracia. Dame gracia para yo tratar este tema con mi esposo. Bueno, y cuando vayas a hablar con él, yo creo que si tienes mucho tiempo ocultando eso, tú debes decirle, mira, yo me quiero reunir contigo, hablar algo que para mí es muy doloroso. No es que vamos a hablar de un problema, de qué vamos a hacer con un dinero, y que necesito remodelar la cocina. No. Yo quiero hablar un tema contigo que es muy personal, es muy doloroso. Yo he estado hablando con Dios y yo entiendo que te lo debo decir. O sea, anticípale para que Él vaya con una actitud diferente a esta reunión. Es algo delicado y mi esposa quiere hablar algo conmigo. Llegar al lugar, quizá fuera de la casa, en algún sitio que quieran hablar, orar con Él. Y lo primero que debes hacer es pedirle perdón. Pedirle perdón porque te he ocultado algo que es importante y pedirle perdón sin justificarte. No, lo que pasa es que tú peleas mucho, no, lo que pasa es que yo creí que no era importante, no, nada. Yo te quiero pedir perdón porque yo no hice lo que debía hacer y Dios me ha estado confrontando y yo quiero que caminemos en verdad. Y confesarle lo que pasó. Mira, fue algo que a mí me ocurrió, que me hicieron o algo que yo hice, yo no te lo dije, pero eso me ha afectado en este aspecto contigo, con el matrimonio, con mi vida adulta, con mi vida espiritual, poder hablar de eso y decirle, yo te lo estoy confesando. No porque te tenga miedo, yo te estoy confesando esto porque yo quiero agradar a Dios. Porque yo quiero que Dios sea el centro de nuestro matrimonio. Porque yo quiero crecer y porque yo quiero que Dios bendiga nuestro matrimonio y nuestra unión. Y estar en pecado, ocultando cosas que quizás puede ser que el esposo diga, ay, era eso, no, mi amor, pero no hay problema. Pero para ella es algo muy grande. Entonces, un paso de obediencia, claro, incluso de fe. Agradar a Dios y eliminar el daño que esto me está causando al confesarlo. Y entonces poder disfrutar del matrimonio completamente. Y yo siempre le digo a la gente, cuando pidan perdón, que le pregunten al otro, ¿tú me perdonas? ¿Tú me perdonas? Porque uno da por sentado que porque pedí perdón y lloré y no sé qué, el otro te está perdonando. Hay que verificar si el otro realmente te está perdonando, si requiere un tiempo, si te dice, mira, necesito procesar esto, tenemos que tener una segunda conversación o no, y tratar de cerrar este tema. Y también quizás sea necesario contestar algunas preguntas, estar lista para que, dependiendo del caso, tu esposo te trate de entender un poco mejor las cosas, porque te va a escuchar y se va a sorprender, y uno debe ser vulnerable. Ven acá, pero ¿a qué edad fue eso? ¿Pero y dónde estaba tu mamá? ¿Y a quién tú se lo dijiste? ¿Y quién más lo sabe? O sea, cosas así que a veces hay que contestar. Sí. Siempre digo, sin detalles morbosos, sin detalles que no son necesarios. Que no tienen lugar. Exacto. Y recordar en todo esto, envolver todo esto así como si fuera papel de regalo, en que en Dios hay esperanza. Amén. Dios puede
tornar todo esto en bendición. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios de las nuevas misericordias cada día. Amén. Y que Dios puede restaurar y de regalarte quizás el matrimonio que tú has anhelado a través de ser honesta, ser transparente y ser sinceras en el matrimonio. Te escuchaba y pensaba que nuestro pasado proclama el evangelio. Amén. Nuestro pasado tiene que apuntar a la cruz, porque si hemos nacido de nuevo, nuestro pasado nos recuerda esa obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Claro. Tiene un sentido. Sí. Y eso es importante porque esto es un tema muy delicado y muy cargado. Nosotros no queremos cerrar dejándote esta carga en los hombros de que tú tienes una carga que tienes que... No, Cristo pagó por eso. Y tú solamente tienes que ir al Señor en arrepentimiento, hacer lo que te toca, confesar, y el Señor te garantiza que te va a acompañar, que te va a liberar y que te va a dar una nueva oportunidad. Nosotros tenemos que ser obedientes porque ya Dios pagó por eso y podemos contar con su ayuda en este tiempo. Amén. Él nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, entonces no tiene sentido que pretendamos vivir esclavas de ese pecado hasta el día de hoy. Somos libres para andar en la verdad y estamos llamadas a hablarnos verdad unos a otros, así que las animamos y las alentamos a que podamos conducirnos como vidas que agradan al Señor y que viven y abrazan esta nueva vida que Él nos ha dado en Cristo Jesús.